Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Paleblor, capítulo 13. Querido Glenn. Hola. ¿Cómo estás? Sabes, desde mi última carta a ti, de repente me doy cuenta de que mis lectores me han estado dando comentarios muy específicos. ¿Recuerdas cuando te dije que me tomaría un descanso por un año después del año nuevo? Sí, mis lectores me han deseado suerte o me han pedido que me quede. No les dijiste nada, ¿verdad? Por supuesto no. Confío en ti. De todos modos, quería plantearles una idea muy rápido. Verán, existe la posibilidad de que pueda quedarme y actualizar todas estas historias en este sitio durante el próximo año. Pero, el único problema con eso es que reducirá mi tiempo con mis obras originales. Y realmente deseo expandir Síntesis, rehacer Reverse y comenzar esos otros proyectos que mencioné en el chat. También es difícil teniendo en cuenta que fanfiction afecta mucho a mi vida personal. Me encanta, claro, pero hay tantas cosas que puedo hacer como el artista hambriento. Esto era esta cosa de internet llamada HMM, el nombre se me escapa. Pero por ahora vamos a llamarlo Pat. Así que estoy pensando en abrir uno de estos pads después del año nuevo. Me gustaría dedicarlo principalmente a mis trabajos originales. Pero también puedo actualizar otros proyectos en el lateral. Además, estoy pensando en ofrecer algunas recompensas. ¿Alguna idea de lo que pueden ser? Por favor, déjame saber lo que tú piensas. Además, mantén esto de esos perdedores en el chat. Especialmente a Aaron. Porque, en serio, jódelo. Sinceramente tuyo. Ciro la Grande. Bien, entonces, por favor ignora la carta allí arriba. No es para ti. Esta es también una nota del autor, solo para hacerle saber algunas cosas que saldrán antes de que comience el próximo capítulo. Primero, fanart. Finalmente descubrí los enlaces y actualicé mi perfil. Están allí con instrucciones sobre cómo ver las imágenes. Gracias una vez más, Osli, por hacer cosas que me hacen chillar como una fangirl. En segundo lugar, un error con respecto a la terminología. Capítulo anterior seguí llamando al cielo Genkai. Totalmente equivocado y gracias nombre de la persona que no puedo recordar o encontrar por señalarlo. Tú sabes quién eres. El nombre real del cielo es Tenkai. El término se utilizará en capítulos futuros a partir de este momento. Tercero, ¿por qué hay tanto en Kainurst? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué carajo? Bien, aparte de las cosas que he planeado y no quiero compartir por razones de spoiler, el número 3 cosas discutidas en las revisiones con respecto a un NPC llamado Ariana. Ella usa un atuendo de Kainurst en el juego y, por lo tanto, se cree que es de Kainurst. Además, te da sangre curativa directamente de sus venas, así que eso es todo. Tengo cuenta, un plan para ella en esta historia. Desafortunadamente, ella no será educada en el verso Danmachi. Su participación es principalmente con Belle en los flashbacks de Bloodborne. ¿Cuándo se compartirán? Honestamente no lo sé. Realmente, este arco se está haciendo más largo de lo que debería ser. ¿Te das cuenta de que todos los arcos son como 2 o 3 capítulos solamente? Ya estamos en el capítulo 3 y todavía está comenzando. Necesito volver a mi antiguo ritmo y darme prisa. O nunca alcanzaré mi fecha límite. Oh. Una última cosa. Les pregunto a todos. ¿Con quién quieren ver a Belle más involucrados? Y con eso quiero decir con quién va a terminar en una noche calurosa y húmeda donde ella lo empuja hacia la cama y... trepador. En el show. Ella estaba atrapada. Maldito y encarcelado. Cuando los verdugos de la iglesia sitiaron su castillo, no había nada que ella pudiera hacer. No habían venido temprano en la madrugada ni en la oscuridad de la noche. Habían venido durante la hora de la fiesta. Habían venido cuando sus preciosos sangre vil participaron en la Sagrada Comunión y le cortaron el cuello cuando la euforía de la sangre les impidió. Pandemonium estalló. Su guardia real la barrió, para volver a caer en su trono para una defensa final. Sus súbditos fueron asesinados. Pero mientras ella permaneciera ilesa, los Villeblots continuarían existiendo. Fue inútil. Sus caballeros fueron vencidos. Su guardia real fue superada. Y su esposo decapitado como todos los demás. Pero ella se rió. Ella se rió y maldijo al tonto Logarius que dirigió este asedio. No importaba lo que el hombre intentara, su cuerpo era eterno. Quemarla, colgarla o decapitarla. Escurrirla de sangre. Nada de lo que intentaron podría ejecutarla. Tan sellada estaba ella. Ataron una máscara de hierro sobre su rostro y la encerraron en su trono.
Y Logarius se sacrificó. El tonto se había asegurado de que él seguiría siendo su eterno jugador. Pero Annalise fue paciente. Ella había existido mucho antes de la iglesia. Su ascendencia tenía lazos con los antiguos Tumerians. Había visto cambiar el mundo a lo largo de los siglos. No importa cuán fuerte sea esta jaula, eventualmente se desmoronará según la voluntad del tiempo justo cuando las mareas cambiantes muelen una roca. Como ella predijo, su Salvador había llegado. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Atrapado en el tiempo por la maldición de Logarius? No importaba, supuso. Lo primero que notó sobre este visitante no fue su enfoque. Su sangre era fresca, tan joven y llena de vida. Caminó con precaución, asombro y inocencia. Pero no, ninguna de estas cosas importaba. Apestaba a luna. Había sido tocado por la vieja, Flora. Visitante, habló como lo haría con cualquier audiencia que le otorgara. No reclamo ningún sujeto. Pero aquí yace nuestro trono. Arrodíllate ante nosotros, o vete. El niño, el que todavía estaba cubierto con la sangre de Logarius, se acercó hasta que estuvo en los escalones de su trono. No se movió. Estaba paralizado por ella. Era como si nunca antes hubiera visto a alguien como ella. ¡Qué cuant! ¡Qué descaro! Su tono se volvió agudo. Él reaccionó con una sacudida. Contaminados, estamos, pero todavía reina. No le daremos audiencia a una bestia mal educada. Vete. Se puso nervioso e hizo exactamente lo que ella exigía. Se arrodilló, de una manera con la que estaba muy familiarizado. Era más parecido a él sentado sobre sus talones. En lugar de arrodillarse con fidelidad, se arrodilló como un niño pequeño esperando una conferencia. Supuso que sería suficiente. Se arrodilló. Visitante, ella aligeró su tono. Cazadora con aroma a luna, soy Annalise, reina del castillo Cainurst. Gobernante de los Sangreville. Ella hizo una pausa. No fuera de consideración. Pero para asegurarse de que escucharía. Y enemigo jurado de la iglesia, continuó con una pequeña y seca risa. Sin embargo, nuestra gente es asesinada y estamos prisioneros de esta miserable máscara. ¿Qué es lo que estás buscando? Yo, no sé, su voz era pequeña. Desconcertado. Parecía asustado e inseguro de sí mismo. ¿Este era su salvador? ¿Este fue el que superó a sus sujetos convertidos? ¿Este era el que había atravesado su castillo y roto el sello dejado por Logarius? Ninguna alma débil podría haber hecho tales cosas. Y sin embargo, ¿cómo podría alguien tan inocente lograrlo? Puro. Este joven era puro. Un diamante enterrado en lo profundo de un mundo oscuro y frío. Bueno, sonrió detrás de su máscara de hierro. En verdad eres un extraño cazador. Nos hemos cansado de estas noches lastimosas. Comparte nuestra situación y presta juramento contra la iglesia. Si por lo contrario este sendero caminara, te ruego que participe de mi sangre podrida. Ella tendría esta alma pura. Sería un buen Villeblood. Uno que no tramaría a sus espaldas. Uno que no apuñalaría a su vecino. Alguien que no la seguiría a ciegas sino por su propia obligación. Uno con una mente, alma y corazón más grande que su más celoso de los guardias reales. Se pasó el pulgar por la muñeca. Su sangre comenzó a rezumar. Ella se inclinó hacia adelante y extendió su alcance hacia él. No, dijo. Se inclinó más hasta que su frente besó el suelo. Lo siento. Pero uno de mis amigos es de la iglesia. Yo, no quiero ser su enemigo. No quiero pelear con otro, desamor algo en sus palabras lo estaba haciendo sollozar. Por lo que podía suponer, este cazador tuvo que humillar a uno de sus compañeros. Tal era de esperar en la caza. Sin embargo, todavía lloraba por su pérdida. Encontró, no podía corromper a este. No. Ella no lo haría. Este no. No este niño. Ella retiró la mano. Una sabia elección. No hay más que decir. Lejos de mi mirada. Él se demoró. Intentó hablar más con ella, pero ella lo rechazó. Ella no estaría tentada a corromper a este. Deja que se vaya para terminar sus deberes como cazador. Ahora que el sello estaba roto, ¿podría elegirse otro como Villeblood? No pasó mucho tiempo hasta que la dejaron sola una vez más. Ella se sentó en su trono, esperando que alguien más se acercara. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Días? ¿Semanas? ¿Años? Ella no sabía. El tiempo era inexistente ya que la maldición había sido puesta en Cainurst. Vencido como Logarius, el residuo persistente de sus súbditos y su odio por la iglesia mantenían su territorio en éxtasis. Un nuevo visitante había venido. Ella no saludó a este. Ella reconoció el olor en cualquier parte. Un verdugo de la iglesia.
Ese niño había mencionado que conocía a un miembro de la iglesia. Debe haber difundido la palabra de este lugar. Ella solo se echó a reír cuando este verdugo pronunció sus tonterías, llamándola hereje y cómo debe hacer un verdadero mártir de Logarius. Ella siguió riéndose cuando él entregó su arma sobre su ser, una voltereta. Lo traía una y otra vez, recitando oraciones y escupiéndole maldiciones. Incluso cuando se cayó de su silla. Incluso cuando su cuerpo fue destrozado más allá del reconocimiento. Incluso cuando su rostro estaba lo suficientemente aplastado como para que se le cayera la máscara. Su cuerpo se redujo a nada más que trozos de carne. Sin embargo, ella todavía vivía. Maestro, mira. El verdugo levantó los brazos y se rió con orgullo. Su respiración todavía estaba demacrada por el esfuerzo, pero estaba abrumado por la euforía de su búsqueda. Lo hice. Lo hice. Rompí y golpeé esta sirena podrida en pulpa rosa carnosa. Ahí, asquerosa monstruosidad. Qué bien es tu inmortalidad ahora. Intenta crear problemas en este lamentable estado. Todos destrozados y retorcidos, con todo el interior afuera, para que todo el mundo lo vea. Él se rió desenfrenadamente. Su risa ensombreció la flota de pasos apresurados que provenían de la entrada de la gran escalera. Alfredo. Jadeó el cazador con olor a luna. Nada más que horror cantaba en su voz. Oh, ¿verdad? El verdugo se volvió y dio la bienvenida al cazador. Mira esto. Gracias a ti, lo he hecho. Bueno, ¿no es maravilloso? El niño se acercó al trono. Sus pasos fueron ligeros mientras temblaba. Allí, en el centro de su ser, en el pedazo de carne más grande que quedaba, se acercó. La levantó en sus manos como si acunara a una criatura herida. ¿Era así como la veía en su lamentable estado? Ahora el maestro puede ser canonizado como un verdadero mártir. Lo he hecho. Lo he hecho. Mientras el niño lloraba por ella, el verdugo estaba ebrio en su triunfo. Ella no entendía por qué él lloraba por ella. ¿Este tonto pensó que era su culpa? Quizás lo fue. Quizás no lo fue. Nunca lo había despreciado una vez. Ella no pudo. Esto iba a suceder, tal como su reino asedió antes. Mientras existiera un solo verdugo, sería cazada. Siempre. ¿Por qué? El niño gritó y se giró hacia el verdugo. ¿Por qué hiciste esto? Ella era inofensiva. No te hizo nada. Te conté sobre ella porque quería aprender más. No quería que esto sucediera. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó el verdugo con curiosidad y un toque de insulto. ¿Por qué? El niño lloró más. ¿Por qué? Alfred, por favor. Solo dime por qué. Nosotros, ella no era una bestia. Se supone que debemos cazar bestias. Se supone que no debemos hacer daño a nada más. ¿Estás celoso, verdad? El verdugo ajustó el agarre de su rueda. El aire se puso tenso. Lentamente, el niño colocó su carne en su bolsillo mientras la otra mano buscaba su espada oculta. Alfred, estás enojado. Bruja inmunda. Rugió el verdugo y volvió su arma hacia el niño. La rueda cayó. El niño solo tuvo un instante para zambullirse justo cuando el dispositivo de madera aplastaba las baldosas de mármol debajo. Rodó y rápidamente se puso de pie. Su espada fue desenvainada. Los dos participan en combate. El verdugo, a pesar del tamaño y el peso de su arma, fue rápido e implacable. Aunque el chico era rápido y conocía un talento olvidado hace mucho tiempo, el arte de kicking, el verdugo no le dio una oportunidad. El niño podría haber huido. Pero no, esto no fue una lucha por la supervivencia. Esta fue otra cacería. Los dos intentaban matarse mientras veían al otro enloquecido. Nunca se le había presentado al niño un comportamiento celoso. ¿Lo confundió con la bestia? Y no había duda de que el verdugo lo consideraba un traidor por defender a la reina Villeblood. Vil monstruosidad. Maldito tonto. ¿Se te ha subido la sangre a la cabeza? Patético, como te lo mereces. Ella presenció la tenacidad del niño. Pero había vacilación en sus pasos. Puede que no sea una guerrera, pero había visto muchos duelos para ganar un ojo en el combate con una sola mano. Las palabras del chico hicieron eco en toda su conciencia. No quería quitarle la vida a este Alfred. Pero todos los cazadores deben cazar. Villeblood. El verdugo jadeó cuando la hoja torcida se abrió paso en su pecho. Has derramado mi sangre. Ora por el maestro Logarius, en mi lugar. El verdugo tomó su último aliento. Y el niño lloró un poco más. A partir de este momento, fue llevada dentro de la persona del niño. Muchas veces intentó curarla, pinchándola con inyecciones de la sangre curativa. Nada de lo que intentó funcionó. Aún así, buscó una respuesta. Ella no sabía qué lo impulsaba.
¿Qué persona adecuada llevaría un pedazo de carne cruda a su cuidado durante un viaje tan largo? ¿Estaba consciente de que ella todavía vivía, aún consciente de todas sus acciones? ¿Estaba consciente de que ella lo estaba mirando? La noche fue larga mientras la llevaba durante su cacería. ¿Cuántas bestias lo vio matar? ¿Cuántos de sus compañeros cazadores? ¿Cuántas lágrimas derramó esta por los dos? Se preguntó si se quedaría así para siempre. Estar bajo su cuidado mientras perseguía sin cesar un medio desconocido de deshacer esta forma. Encontró que no le importaría. Ascienda a la capilla de Oedón, lo escuchó murmurar de repente. Una oleada de perspicacia lo atravesó. Cambió de rumbo y se dirigió a su destino. Y desde allí encontró la sede del coro, la secta más alta que pertenece a la iglesia. Atravesó su orfanato, purgó el lugar de bestias y corruptos caminando por sus pasillos, y atravesó su jardín encantado. Como si lo guiara una fuerza desconocida, no buscó en la biblioteca ni en las cámaras ocultas de las cabezas de la iglesia. En cambio, encontró un ascensor simple diseñado en el centro de la institución. Se enterró, más profundo que la altura de la torre del reloj de la iglesia. Entraron en una caverna, vasta y brillante con vegetación fluorescente. Un lago ocupaba la mayor parte del piso, aunque era lo suficientemente poco profundo para que el niño caminara con el agua que no llegaba más alto que sus pantorrillas. Su núcleo se estremeció al sentir a lo que se acercaba el niño. Era alto, más grande que cualquier bestia con la que se hayan topado. Asumió el físico similar de una babosa con zarcillos extendidos y placas de quitina. Describirlo no le hizo justicia. Su apariencia física significaba poco en comparación con lo que representaba. Su cuerpo zumbaba con poder. Esto fue innegable. Su recipiente era simplemente un ancla para esta entidad celestial. Esta criatura podría deshacerlos a ambos si así lo deseara. Este era uno viejo. El chico lo miró sin asombro. Pero, con pena. Simón, el chico habló suavemente. Alfred. Ludwig. Esto es lo que querían decir. Lo que la iglesia había hecho. ¿Por qué las personas que acogieron se convirtieron en cosas? Todos los experimentos. Lo que Josefka estaba tratando de lograr, tú eres la causa, ¿no? El viejo no le hizo caso. No era nada para eso. Lo siento. El viejo soltó un aullido sobrenatural una vez que el niño desenvainó su arma y hundió la espada en su piel. El tonto. Intentó desafiar a un viejo. Muchas bestias grandes y temibles lo habían visto vencer, pero enfrentarse a un viejo no era nada. Ebrietas, hija del cosmos, convirtió y desató los poderes del universo en este necio mortal. Cazador o no, protegido por el sueño o no, no había una fuerza mayor más allá de la de un viejo. Sin embargo, el niño luchó. Y, más allá de su comprensión, él luchó en igualdad de condiciones con el viejo. Por cada explosión de resplandor cósmico que el viejo desató, el niño talló sus espadas a través de su piel. Como su piel estaba quemada con fuerzas arcanas, la sangre de Ebrietas la estaba limpiando. Y él fue quien dio el golpe fatal. El viejo se estremeció, y se quedó quieto. Este chico, había matado a un viejo. Había matado algo parecido a un dios. Había deshecho una criatura que no era de este plano de existencia, una entidad cósmica entrelazada con el tejido de la realidad. Nada era más grande que uno antiguo. Esto fue verdad. Y si esto era verdad, ¿cuál era el sueño? ¿Otro viejo tenía vínculos con este chico? Jadeante, herido y exhausto, permaneció de pie. No se enorgullecía de la muerte. Lloró por el viejo tanto como lo había hecho por cualquier otro Hunter deshecho por su espada. Necesitaba este momento para revolcarse en su depresión, aceptar sus acciones y recuperar su fortaleza. Se alejó del cadáver del viejo y se dirigió hacia la parte posterior de las cavernas. Sacó su papilla rosa de su bolsillo y la colocó sobre un altar de piedra. Por favor, susurró mientras se aferraba a los bordes e inclinaba la cabeza en oración. Por favor, por favor, por favor. Deja que esto funcione. No sé qué más hacer. No puedo traer a los demás de regreso. No después de lo que he hecho. Pero, por favor, solo esta cosa. Déjame guardar, solo una persona. Solo una persona. Esas palabras lo hicieron llorar. Ella entendió. Su camino estaba pavimentado con desgracias y sangre. El camino de un cazador no era de salvación sino de condenación. Un cazador caza, y nunca protege. Ella se habría burlado de él. ¿No había aprendido nada? Esas lágrimas suyas nunca sacaron a sus amigos de su locura. Sus palabras hicieron menos. Y con demasiada frecuencia tenía que dejarlos como las bestias de la noche. Ella no se rió. No a él, no después de presenciar su inocencia incorruptible y su corazón puro.
Y quizás fue por estas cualidades que sucedió un milagro. O fue porque estaba empapado en la sangre de un viejo o había absorbido parte de la energía arcana de Ebrietas en su lucha. O, por algo más que ella nunca entenderá. El tiempo estaba perdido. La voluntad del cosmos se agachó y tocó a Annalise. Y se sentó una vez más en su trono, entera y saludable. Era como si el verdugo Alfred nunca hubiera visitado la antecámara. Por desgracia, el niño no estaba con ella. Y ella encontró su falta de presencia desagradable. Ella no tendría que esperar mucho. Antes de que ella lo supiera, una presencia familiar había encontrado su camino hacia Cainhurst. Lo observó hasta que la figura llegó a su trono y subió los escalones para pararse frente a ella. Era su cazador. Su cazador, ella reprimió una sonrisa al pensarlo. Tú, gruñó mientras se acercaba. ¿Estás bien? Gracias, Dios, estaba listo para llorar cuando una tremenda culpa fue quitada de sus hombros. Arran tonto, habló como lo había hecho antes. No te olvides. Somos reina. Dobla la rodilla. Al instante, se arrodilló a su manera anterior. Piernas debajo de los muslos y esperando instrucciones. Ella no pudo contener la sonrisa esta vez. Fue una suerte que su rostro estuviera oculto por la máscara de hierro. Lo siento, dijo cuando pasó el tiempo suficiente. Es por mí, no sabía que Alfred haría eso. Recordé que mencionó algo sobre Villeblours. Así que le pregunté y, lo siento. Bajó la cabeza hasta que su frente besó el suelo. Ella no dijo nada mientras lo miraba. Sé que esto nunca puede compensarlo, pero, se levantó, en contra de la etiqueta adecuada, pero ella decidió que lo disculparía por eso, y rebuscó entre sus pertenencias. Quiero que lo tengas. Lo encontré en lo profundo de las mazmorras. Es un anillo. Creo que es para una mujer porque no cabe en mis dedos. Es muy bonito. Creo que te quedaría genial. Y no sé cuánto valor tiene esto realmente, pero esto es todo lo que puedo ofrecer por, todavía tu lengua melosa, dijo ella mientras lentamente se arrastraba sobre sus rodillas para ponerse de pie. El pensamiento por sí solo es suficiente. Tu valor es demasiado grande. Ahora, no hables más sobre el asunto. Ah, más razón. Soltó de vuelta. Qué grosero. Hablar de tal manera ante la realeza. Si es realmente tan importante, entonces deberías tenerlo. Eres una reina. No puedo pensar en nadie que lo merezca más. Por favor, para mí. El silencio fue su respuesta. La forma del niño se desplomó mientras retraía su brazo. La culpa y la tristeza se apoderaron de él por este rechazo. Ella descubrió que no podía tolerar este comportamiento por más tiempo. Honestamente. Se inclinó hacia adelante y extendió su mano. Y atrévete a decir que brillaba como el sol naciente cuando se acercaba y le colocaba el anillo en el dedo. Cuando apartó la mano, su pulgar acarició el anillo. Volvió a su posición anterior. Tu regalo nos agrada, dijo con un espíritu propio. Esperamos tu regreso, esta cámara no fue hecha para una sola. Por el honor de Cainhurst. Ella lo despidió. Ella sabía de sus deberes como cazador. La caza se reanuda a medida que continúa la noche. Su aventura no fue más que una distracción. Ese sí. Se puso de pie y volvió a inclinarse. Prometo volver a visitar una vez que termine la noche. Me gustaría saber más sobre ti, Annalise, Cucuin Annalise. Tal vez, ¿puedo preguntarte en lugar de a través de otra persona? A ella le hubiera gustado eso. Su querido prometido. Ella no lo convertiría en un Villeblours. Ella no lo corrompería, aunque sabía que no podía incluso si lo intentaba. Ella había presenciado el triunfo de su alma sobre un viejo. Sería un buen rey. Y entonces ella esperó su regreso. Pero nunca lo haría. 000. Annalise acarició amorosamente el anillo de diamantes mientras viajaba en el carruaje. El sonido de la ciudad se escuchaba a través de los postigos mientras las ruedas traqueteaban sobre los adoquines y los cascos de los caballos resonaban mientras caminaban. Podía sentir la mirada de los mortales y divina más allá de las paredes de madera. No significaban nada para ella. Él ha crecido, le dijo a su chambelán sentado al otro lado. Maduró y floreció. Y sin embargo, permanece sin cambios. Su inocencia, su pureza, se mantiene intacta. El chambelán no dijo nada en respuesta. Se sentó erguido con su chicaje entre las piernas y las manos sobre el pomo. No podía ver el exterior más de lo que ella podía, pero su cabeza se volvió hacia las ventanas para observar a los que estaban afuera con sus sentidos intensificados. Nos preguntamos de qué manera se convertirá en rey. Como una doncella enamorada, sus pensamientos fueron consumidos por su precioso cazador. Se olvidaron sus pequeñas disputas con Ares y las intrigas de su corte.
Solo había complots para tenerlo. Específicamente, a su lado. Ya está todo arreglado, ordenó. Míralo. Haz que tu presencia sea desconocida. Vuelve con nosotros cuando hayas aprendido lo suficiente. El chambelán no respondió como siempre lo hizo. Permaneció en su asiento mientras el carruaje los llevaba por las calles. De repente, la puerta se abrió y salió como la sombra de la noche. La puerta se cerró detrás de él. Su partida no hizo un solo ruido y no agitó ni cambió el equilibrio del carruaje. El conductor continuó, como lo haría incluso si notara esta perturbación. Annalise acarició el anillo por última vez antes de juntar sus manos. Las puertas de la ciudad se acercaban. Ella puso todos los pensamientos sobre el buen cazador para descansar. Su chambelán le proporcionará lo que ansiaba en el momento adecuado. Por ahora, necesitaba volver a sus temas. Exigirían una asamblea judicial después de luchar con los soldados raquianos. Querrían presentarle sangre fresca y mejorar su condición de sangre vil. Le sonreirían detrás de sus caras de porcelana para promover sus deseos egoístas. En algún momento, su pulgar fue a frotar el diamante en su subconsciente. Se preguntó cómo reaccionarían una vez que supieran de su rey. 000. ¿Estuvo en tu bolsillo por cuánto tiempo? Estia resumió toda la historia con una pregunta. Belle no pudo dar una respuesta a eso. Ambos se sentaron en el sofá mientras él había contado toda su historia con la reina Annalise y su aventura, léase. Pesadilla, a través del castillo de Cainhurst. Para hacer eso, tuvo que contarle algunas otras historias para responder algunas otras preguntas que surgieron. Ella nunca desafió su credibilidad. Ella nunca cuestionó su cordura. Las únicas preguntas que planteaba eran cuando no entendía algo y quería aclararlo. Él observó sus reacciones todo el tiempo. Ella jadeó, se sacudió, asintió y le dio unas palmaditas en la cabeza cuando era apropiado. Pero, notó sobre todo, ella no tuvo ninguna reacción ante la mención de Brietas. Era como si ella se obligara a no darle nada de lo que leer. Mientras el sol se había puesto unas pocas horas para cuando llegaron a la iglesia abandonada, él había terminado sus historias en la hora más oscura. Se sintió agotado. Y no solo por su entrenamiento con Aiz Wallenstein o la reunión con Annalise. Tener que compartir estos eventos con su diosa lo cansó de una manera que era como si estuviera atravesando la cacería de nuevo. Y esa fue la respuesta que tuvo en la conclusión. ¿No vas a preguntar cómo? Fue todo lo que pudo hacer para replicar. ¿Qué camino? Ella presionó. En cuanto a cómo estuvo viva todo ese tiempo, ¿cómo se invirtió el tiempo en el altar de esa cosita de araña gigante petrificada? ¿O cómo supiste que parte de ella todavía era ella cuando toda su aspereza estaba por todas partes? Belle, ¿cuántos trozos había en esa sala del trono y acabas de recoger la pieza correcta? Se rascó la parte posterior de la cabeza en silencio. Yo, no sé, admitió. A todas esas cosas. Recuerdo, Herman me dijo que ascendiera a la capilla de Oedon en las primeras etapas de la cacería. Y esto fue mucho antes de encontrar mi camino hacia Cainhurst. Pero no sé cómo funcionó, o incluso si fuera así. Y no sé cómo supe que estaba viva. Yo, simplemente lo hice. Algo me decía. De todos modos, suspiró Estia mientras colocaba los puños en las caderas, te sentiste obligada a darle ese anillo como disculpa. Ahí fue donde cometiste el error, Belle. Acorralaste a esa mujer en una posición que no podía rechazar. No sabía que era algo para el matrimonio. Soltó con una cara enrojecida. Encontré ese anillo en las tumbas Tumerian y pensé que era lo más caro que había visto. Pensé que era apto para una reina. Eso es todo. Honestamente. Estia lo miró preocupada. Ella lo compadecía con esos ojos. Lo decía en serio. Los ritos matrimoniales en su aldea agrícola eran mucho más contundentes. Si alguien quisiera casarse con alguien, le preguntarían a la otra persona o sus familias. Nadie en su pueblo era lo suficientemente rico como para adquirir un anillo de diamantes. Incluso una banda de plata era extravagante. El concepto de ofrecer joyas así era inconcebible. No te preocupes, Belle, resopló Estia. Tu diosa se encargará de esto. Esto no es más que un malentendido. Además, me perteneces. Incluso si quisieras casarte, no lo permitiría. Gracias. Dijo las palabras pero no estaba seguro de qué tono usar. Solo para que quede claro, Estia le dirigió una mirada fija. ¿No sientes nada por esa mujer? ¿Qué? Su sonrojo regresó. No, diosa. Quiero decir, la reina Annalise es bonita. Nunca pude ver su rostro sin el casco. Y parece realmente agradable. Tiene un aura madura y sofisticada a su alrededor.
Ve, pero no es que quiera casarme ella o cualquier cosa. Sintió que hizo algo mal. La mirada que su diosa le estaba dando gritó asesinato sangriento. Debería disculparse, incluso si no sabía lo que hizo mal o por qué estaba tan enojada con él. Él le dijo lo que quería, ¿no? Solo mantente alejado de todo lo relacionado con Kainurst por el momento, resopló de nuevo, volviéndose para no mirarlo. Honestamente. Soy bonita. Puedo ser madura cuando quiero serlo. Y soy agradable. No tenía idea de qué estaba divagando. Por lo que parecía, era como si ella quisiera casarse con él. Simplemente no había manera. Dioses y mortales amando a otro era simplemente imposible. Los dioses estaban por encima de los mortales por una razón. Y si bien hay historias de mortales que tienen algo con dioses, nunca estuvieron en igualdad de condiciones con ellos, tal como deberían hacerlo los compañeros en el matrimonio sagrado. Diosa, no planeo dejar a Horario, le dijo. Ella detuvo sus desvaríos lo suficiente como para mirarlo por el rabillo del ojo. Vivo aquí, continuó, aprovechando la oportunidad para mirar a su alrededor. Hice de esta ciudad mi hogar cuando decidí convertirme en aventurero. Todo lo que quiero ser se encuentra aquí. Todavía quiero convertirme en el héroe como en las historias del abuelo. Y, nunca tendría esta oportunidad sin ti. Prometí nunca te deje, pase lo que pase, Estia. Sus ojos se abrieron cuando giró la cabeza para mirarlo. Solo podía ofrecerle su sincera sonrisa, solidificando el peso de sus palabras. Había hablado desde el corazón. Campana. Ella jadeó y se arrojó sobre él, envolviendo sus brazos alrededor de él y casi derribándolo. Eso no es justo. No puedo enojarme contigo si dices cosas así. Solo, prométemelo otra vez. Prométeme que nunca me dejarás. No por Kainurst. No por nada. Envolvió un brazo alrededor de su cintura mientras le acariciaba la cabeza. Sí, diosa. Lo prometo. Ahora eres mi familia. Nunca te dejaré. La abrazó así. Su preciosa diosa. Lo decía en serio en todos los sentidos cuando dijo que ella era su familia. Cuando llegó a Horario y nadie lo quería, ella fue la única que lo aceptó. Ella fue quien le dio un hogar. Lucharon juntos en su pobreza. Hubo buenos momentos, algunos malos y todo lo demás. Ella significaba el mundo para él. Prometió nunca dejarla, así como nunca perderla. ¿Todavía hay más, no? Preguntó una vez que pasó su momento. Sí, exhaló y se apartó. La noche fue larga. Hay muchas cosas con las que me comprometí. Te diré todo, diosa. Tomará algo de tiempo. Pero solo sé que sigo siendo la misma persona que se unió a tu familia. Todavía Belle Cranel. Ella asintió con sombría aceptación. Era demasiado tarde en la noche para profundizar más. La falta de sueño debilitaría su memoria. Ella quería estar completamente atenta durante su próxima discusión. Deberíamos acostarnos antes de que sea más tarde, dijo mientras miraba a su alrededor. Lo que quedaba de su cena todavía estaba extendido sobre la pequeña mesa. Asintieron el uno al otro y se pusieron a trabajar para limpiar su morada. Recogieron la basura, se lavaron los dientes y se lavaron la cara, y se vistieron en habitaciones separadas para pasar la noche. Belle, ven aquí, lo llamó Estia cuando estaba a punto de sacar su manta de la esquina de la habitación. Ella acarició la cama en la que estaba sentada. Quiero que duermas aquí en su lugar. Miró alrededor de la habitación. No había nadie más presente. Se volvió hacia su diosa y se señaló a sí mismo, tratando de confirmar que era a quien ella se dirigía. Ella asintió un par de veces y volvió a acariciar la cama. No puedo hacer eso. Agitó las manos frenéticamente. Esa cama es para ti. Me sentiría horrible si supiera que estás durmiendo en el sofá. Eso está bien, ella se despidió casualmente. Estaré durmiendo a tu lado. Todos los pensamientos dentro de él se detuvieron. Su rostro ardía cuando una sola imagen le vino a la mente. Cuando un hombre y una mujer estaban juntos debajo de las sábanas. Era el tipo de cosas que solo las parejas deberían hacer a puerta cerrada. Y estar haciendo eso con su diosa. No podemos hacer algo así. Le ardía la cara cuando su espalda se presionó instintivamente contra la pared. CC Coach. El sofá. Siempre dormí en el sofá. Dormiste en la cama. Así es como siempre ha sido desde tiempos inmemoriales. Belle, hemos sido una familia durante 3 meses, dijo en voz baja. Pero luego, el fuego volvió a su voz. Me di cuenta de algo. Estas experiencias traumáticas te han estado causando pesadillas desde el ataque del Minotauro. Al principio pensé que era solo eso, pero realmente estás recordando ese otro lugar, ¿no?
Y siempre tengo que arrastrarme debajo de tu manta para calmarte. Así que en lugar de despertarme a mitad de la noche, me imagino que me saltearé ese proceso y simplemente te tendré conmigo en todo momento. ¿Sí? No tengo motivos ocultos sobre esto. Voy a estar acurrucándome contigo puramente para tu salud mental. No había olvidado esas veces que ella se había colado en el sofá con él. Ella tenía toda la razón. En esos momentos recordaba el sueño y la pesadilla, estaba dando vueltas en el mundo real. Estia lo había visto desde que compartieron la habitación y había tratado de consolarlo para que volviera a dormir profundamente. ¿Cuántas veces se había despertado con ella encima de él? Demasiados para que su corazón los maneje. Pero, somos diosa y aventurera, trató de discutir. Entonces, como tu diosa, estoy exigiendo esto. Ella no le dio demasiadas palmaditas a la cama mientras golpeaba su mano con las sábanas varias veces. Está aquí o en el sofá. De cualquier manera, voy a dormir contigo para asegurarme de que no te muevas. Prefiero que esté aquí. No podía discutir contra su diosa cuando ella hablaba tan en serio. No tenía elección. Con un cuerpo tembloroso y ardiente, se dirigió al otro lado de la cama. Juntos, retiraron las sábanas y entraron, aunque Belle dudaba mucho mientras Estia esperaba pacientemente a que él entrara. E incluso entonces, se sentó en el borde más alejado. No le impidió deslizarse a su lado y presionarse contra él. Se aferró a él, apoyó la mejilla en su hombro y se acarició justo hasta que estuvo cómoda. Mientras tanto, Belle permaneció tan rígido como una tabla. Buenas noches, Belle, susurró. Buenas noches, diosa, gruñó de vuelta. Después de algunas respiraciones rápidas, Estia se durmió. Sin embargo, no importa lo que Belle haya intentado, ella se negó a soltarlo. Incluso cuando intentara escabullirse de regreso al sofá, su apretón se apretaría en su inconsciencia. Su mayor fuerza no significaba nada para la pequeña diosa. Tenía razón en una cosa, tendrá que admitirlo. Con ella a su lado, no tendría pesadillas sobre la caza. Porque la sensación de sus senos frotándose constantemente contra él lo mantuvo despierto durante toda la noche. 0, 0, 0. ¿Están en eso otra vez?, murmuró Finn mientras sorbía su café de la mañana. El cielo comenzaba a ponerse gris antes del amanecer. La mayor parte de su familia estaba dormida, incluidos los que se suponía que estaban de servicio. Alivió a los que comenzaban a menguar por las constantes observaciones. El único que le hacía compañía era Gareth. Incluso Tione, que había tratado de permanecer a su lado, no podía soportar el aburrimiento constante. Su resistencia le permitiría permanecer despierta durante varios días, pero la ociosidad era lo que la agotaba. La niña era una guerrera que necesitaba acción. Ella no fue construida para este tipo de carga. No se había movido de su puesto más que para usar el retrete. Los alimentos y las necesidades le fueron entregados por mensajeros, o Tione para ganar su favor. Se aseguró de vigilar las actividades de Rakia y Kainurst. Aunque acababan de llegar ayer por la tarde, sus notas estaban llenas hasta el borde con sus actividades. Si bien la mayoría consideraba que esta misión emitida por el gremio era la más grosera, siempre encontraba algo importante que necesitaba toda su atención. Tanto Rakia como Kainurst estaban haciendo sus propios dispositivos. Como el responsable de la operación por defecto, como nadie más quería el trabajo y Freya familia no podía representar, tenía que asegurarse de que no intentaran cegar a la ciudad con estas actividades. Hasta el momento, nada lo justificaba para hacer sonar la alarma. Pero eso no significaba que no estuvieran haciendo algo. Como en este momento, en los primeros momentos del amanecer. Rakia y Kainurst estaban teniendo otra escaramuza. Esta sería la quinta ronda desde que llegó a la frontera de horario. Algo parece diferente. Gareth, quien apenas había mirado el campo de batalla mientras comenzaba a quedarse dormido, abrió un ojo y dio su primera impresión. Algunos de los caballeros Kainurst parecían haber actualizado sus estados, observó Finn. Sí, bostezó Gareth, gruñó y luego se acercó al lado de Finn para ver mejor el campo. Se acarició la barba. Pero no está bien. Hizo como si hubieran alcanzado un nuevo nivel, pero no. Luego observaron cómo más caballeros Kainurst atacaban a los soldados rakianos a caballo. Los dos ejércitos se enfrentaron. Finn reflexionó brevemente cuántas quejas por el ruido de la ciudad, y Kainurst fue el primero en recuperarse. Lo que más notó fue que la nobleza que había marcado antes con todas sus habilidades asumidas había crecido exponencialmente. Sabía a qué se refería Gareth. Los caballeros Kainurst eran más fuertes. No debería tener sentido. Nadie podría obtener tanta excelencia en tan poco tiempo.
La cantidad de aumento que mostraban pertenecía a los aventureros que tenían meses de experiencia en conflictos. Ni un solo día. Los soldados rakianos no parecían tan sorprendidos. Parecían mejor enfocados y más organizados. Era como si hubieran anticipado este aumento en el poder de sus rivales y estuvieran preparados para ello. Sin embargo, eso no necesariamente disminuyó sus pérdidas. Finn sabía la respuesta. Todos los caballeros que había marcado se aseguró de recordar cuántos cuerpos recuperaron sus escuderos y esclavos. Nadie se percató de cómo Kainurst había robado los cuerpos caídos de los soldados rakianos en medio de la batalla. Nadie sabía lo que significaba. Solo Finn. Los Sangreville no crecieron a través de Excelia y Falna como aventureros. Crecieron a través de la sangre. Al menos podemos decir que Kainurst trajo a su dios con ellos, comentó Finn, sabiendo que las palabras eran falsas. Pero este crecimiento no es razonable. Uno o dos podrían disculparme con una habilidad. ¿Pero todo un ejército? A menos que, su dios posea un talento natural en este sentido. Gareth resopló, ¿cómo qué? ¿Ishtar y el encanto de esas chicas? ¿O Apolo y la magia de fuego de sus muchachos? Esas son habilidades que cualquiera puede aprender con un poco de trabajo, Finn. Estamos hablando de eso medio nivel R. Escuché un rumor una vez, murmuró Finn. No trató de sonreír para Gareth. Habían estado trabajando el tiempo suficiente para que el hombre supiera que en su mayoría eran falsos. Hay un aventurero que puede impulsar temporalmente a otro al siguiente nivel con un hechizo único. Nunca lo he visto en persona, pero no puede ser tan extravagante como esto. Gareth gruñó mientras volvía a la batalla. Rechazó las palabras de Finn por completo hasta que pudo encontrar una respuesta para sí mismo. Mientras Finn observaba, tomó sorbos graduales de su café. Era amargo y necesitaba desesperadamente azúcar, a lo que nadie había traído las raciones. Era una de las maldiciones de ser quien era, reflexionó. Ser un nivel 6 había atrofiado su proceso de envejecimiento mientras nacía como un prun que le otorgó un cuerpo ya juvenil. Tenía poco más de 40 años y, sin embargo, su cuerpo era equivalente a un niño antes de la pubertad. Significaba que sus papilas gustativas eran iguales a las de un humano en su apogeo. El café era extraordinariamente amargo y todas las formas de alcohol sabían a jarabe para la tos. Fue su fortaleza mental lo que le dio la tolerancia para manejarlos a ambos. Oedon Beyond sabía que necesitaba alcohol para tolerar los recuerdos de la pesadilla, tolerar los intentos constantes de Tione de despedir a su figura infantil y tolerar el estrés de un aventurero de élite a cargo de la seguridad de una ciudad entera de decenas de miles. Son las 5 en punto en alguna parte. Cómo deseaba poder cambiar este café con una buena cerveza. ¿Ya estaba abierta la amante benevolente? Quizás debería haber hecho que Rivería se quedara mientras huía. No, gruñó mentalmente. Su trabajo era igual de importante. Además, tenía una imagen que defender. ¿Qué pensarán las personas si vieran a alguien como él bebiendo antes del amanecer? Finn, dijo Gareth. Él tenía su atención. Finn tomó otro sorbo de su café. ¿Qué ha estado pasando entre tú y Alf? Continuó. Desde que regresó herida, has estado cuidando a mamá. No pienses en la piel por un momento que Loki no se ha dado cuenta. Había estado esperando tanto tiempo para preguntar esto. Era un momento apropiado, siendo ese el momento más inapropiado comprensible. Finn estaba cansado y distraído. Gareth sabía que pondría la mayor parte de su mentalidad en centrarse en las acciones de los dos ejércitos. No podía darse el lujo de pensar en cosas complicadas y tendría que dar respuestas directas. Era una lástima que el finlandés que conocía entonces y el finlandés que era ahora fueran demasiado diferentes. Es como dije, dijo con tono sombrío y expresión. Uno de los cazadores nos interceptó mientras estábamos allí abajo. No estábamos preparados. Fue mi error que nos permitimos separarnos. Lo que es peor es que involucramos a esos novatos. No estoy seguro de qué más quieres de mí. ¿Tiene esto algo que ver con que Tiona te informe directamente? Preguntó a continuación. Vete aquí. Finn jugó ignorancia y miró a su alrededor brevemente. ¿No? Bien. ¿Recuerdas todo el asunto de Tomato Boy? El novato con el que nos topamos era ese chico. Se estaba preparando para el duelo contra Bete, incluso yendo hasta el fondo para obtener materiales para mejorar sus posibilidades. Aiz era tan angustiada por involucrarlo contra el cazador, ella quería compensarlo. Así que se ofreció a entrenar al niño personalmente. Gareth escuchó con atención, ¿y Tiona? Estoy seguro de que tiene sus razones, se encogió de hombros Finn. Ella podría estar interesada en él por todo lo que sé.
Pero se acercó a mí y me contó todo sobre él. Ella cree que podría estar relacionado con Good Unterkranel, el hombre del que te hablé antes. Creo que estaba tratando de encontrar algo más sobre él. Puedo decirte todo lo que ella me dijo, si quieres. Finn puso una sonrisa esta vez. Gareth se alejó. Era una sonrisa de alguien que quería compartir los dolores de otro. Se había hecho una impresión. Gareth suponía que Tiona había acosado a Finn sobre el melodrama adolescente. Nos estamos asegurando de que al menos alguien esté con Aiz en todo momento. Finn volvió a mirar la batalla. Los cazadores parecen tener algo en su contra. 2 veces en las mazmorras y durante Monsterpilia. Sería mejor ir tras de ti, yo o Rivería. Pero Lady Maria siempre va tras ella. ¿Crees que intentarán algo con esta distracción? Preguntó Gareth, señalando la escaramuza entre Kainurst y Rakia. Sería el momento perfecto para hacerlo, admitió. Si no persiguen a Aiz, podrían intentar algo en la ciudad. Es difícil decirlo. No sé cuál es su objetivo. Pero tengo la sensación de que no harán nada pronto. ¿Qué te hace decir eso? Un sentimiento, respondió Finn sacando el pulgar. El apéndice no se movía, una señal reveladora que se mostraba cada vez que se acercaba el peligro. Gareth aceptó la respuesta. Había pasado por experiencias más que suficientes basadas solo en el pulgar de Finn para saber qué tan creíble de una respuesta era. Finn terminó el último café mientras Gareth y él observaban en silencio la escaramuza. No había nada emocionante que notar y mucho menos algo nuevo. Era todo lo mismo que habían visto el día anterior. Algunos caballeros Kainurst cayeron, pero se llevaron consigo a muchos soldados rakianos. Y cada vez que un soldado rakiano caía, otros 3 soldados estaban allí para tratar de salvar el cuerpo. Eso justo allí trajo una nueva batalla al campo. O tuvieron éxito, o fueron golpeados por un caballero Kainurst cuando se dieron cuenta. No fue una sorpresa que Kainurst hubiera ganado cuando salió el sol en el horizonte. Técnicamente hablando, la batalla oficial había sido suspendida hace 1 hora, pero se había reanudado cuando los muertos tenían que ser recogidos. Kainurst los exigió, Rakia se negó, se produjeron más combates, se crearon más muertos y el ciclo continuó. Gareth, ¿crees que puedes cubrirme? Finn preguntó de repente. Algo me vino a la mente en este momento. No es tan importante, pero prefiero terminar de una vez antes de olvidarlo. Gareth lo miró. Finn esbozó una sonrisa, una de las que intentaron asegurar a su amigo que no había ningún motivo oculto. Gareth lo leyó, como era la intención de Finn, y frunció el ceño con fastidio. Bien, se quejó Gareth. Siempre y cuando te lleves a la muchacha contigo. Gareth extendió el pulgar sobre sus hombros. Finn parpadeó, se volvió, y luego palideció. Buenos días, capitán, cantó Tione mientras llevaba un plato en sus manos. Te traje el desayuno. ¿Qué es eso? ¿Bolsas en los ojos? Capitán, ¿estuviste despierto toda la noche? Esto no era lo que Finn esperaba. Esperaba que Gareth adoptara un enfoque completamente diferente. Finn ya era tan predecible. Realmente necesitaba intensificar su juego si podía seguir engañando a sus amigos nuevamente. Tione no le criticaría a Finn. Estaba demasiado enamorada de él para traicionarlo por Gareth. Esa no era la intención de Gareth. El enano ya lo sabía. Solo quería hacer que Finn sufriera por algo que no podía controlar o burlar. ¿Y tú, Gary? Finn se rió ligeramente. La ceja de Gareth se alzó ante el nombre. Pero sabía que había ganado tan pronto como Finn recurrió a los insultos. Buenos días, Tione. Finn se volvió y mostró su mejor sonrisa. Me alegra ver que te levantaste tan temprano. Estaba a punto de ir a la ciudad a hacer un recado. ¿Te gustaría unirte a mí? Ciertamente. Tione aprovechó la oportunidad. ¿Pero qué hay del desayuno? ¿No deberías comer antes de irte? No te preocupes, se despidió. Solo déjalo para Gareth. Recogeremos algo mientras estemos allí abajo. Solo nosotros 2. ¿Solo nosotros 2? Ella farfulló. Yo. ¿Y el capitán? ¿Nosotros? ¿Solos? ¿Juntos? ¿Los 2? ¿Desayuno? ¿Es una cita? Esto tiene que calificar como una cita. Debe ser una cita. Esta es una cita. Una cita con el capitán. ¿Estás a cargo mientras estoy fuera? La sonrisa de Finn vaciló ligeramente ante el comportamiento de Tione cuando se volvió hacia Gareth. No debería tardar mucho. Piensa en ello como si tuviera que estirar las piernas. Gareth resopló en respuesta. Vamos, Tione, dijo Finn mientras pasaba junto a la chica. ¿Date? Su cabeza giró mientras salía de su sueño. Capitán. Espéreme. Ya voy.
Se dio la vuelta para seguirla, se dio cuenta de que el plato de comida todavía estaba bajo su control, se dio la vuelta y empujó la carga a los brazos de Gareth. Luego se apresuró hacia la forma de retirada de Finn. Sus pasos fueron rápidos en un intento de abandonar el campamento lo más rápido posible. Ella lo alcanzó y él de repente se desaceleró a un ritmo normal. Ella era demasiado delirante para darse cuenta de que había estado tratando de escapar de ella y había fallado. 0, 0, 0. El príncipe Marius entró en la tienda mientras un escudero le abría la solapa. Faltaba su capa y su armadura salpicada de sangre. Había regresado del campo de batalla después de reclamar 20 vampiros y casi un centenar de sus sirvientes desarmados. Su expresión era una mueca sólida, ya que tuvo que traicionar algunos de sus votos de caballero debido a Cainhurst. Todo para que esos vampiros no pudieran reclamar más cuerpos de sus soldados. Lord Ares, Marius no saludó a su dios. Simplemente anunció su presencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué me has convocado tan de repente? Ares era un dios alto con un físico divino, una cara hermosa, ojos rojos ardientes y una melena de león de cabello dorado. Su armadura estaba impecable ya que había pasado su tiempo al mando en lugar de liderar como Marius. Se volvió para mirar a Marius con una sonrisa burlona. Ten cuidado con ese tono, Marius. Perdona tu insubordinación por el momento. Ahora, mientras estabas ocupado cortando cabezas y perdiendo a mis hombres, tomé la iniciativa y preparé un brillante plan propio. Las cejas de Marius se fruncieron. Dentro de la tienda solo había unos pocos manipuladores. El escudero del frente, 3 soldados armados con lanzas apuntadas y listas, y un Cainhurst Knight atado a un poste. Bien. Ares esbozó una sonrisa, esperando el elogio del príncipe. ¿Qué piensas? Lancé ese ataque contra esos parásitos como una distracción. Mientras tanto, esperé a que uno de sus perros más hambrientos se sobreextendiera y lo arrebaté. Fue perfecto para aquí. No tienen paredes de castillo para esconderse detrás. Brillante, ¿no? Marius controló su respiración cuando la ira lo invadió. Su dios acababa de condenar la vida de otros miles de hombres, todo para poder capturar a uno de Cainhurst. El vampiro cacareado, debo admitir, Ares de Raquia. Se fue una idea brillante. Tan brillante me atrevo a decir que eclipsar a todos los demás tontos antes. La sonrisa de Ares se convirtió en un gruñido cuando se acercó y golpeó al vampiro. Su mano enguantada era más parecida a un puño que a una bofetada. Pero el noble Cainhurst era más fuerte que cualquier mortal. Su cabeza golpeó por el impacto pero no había ninguna marca. Miró a Ares y resopló. ¿Qué es lo que quieres con este hombre? Marius habló antes de que el temperamento de Ares pudiera levantarse. A diferencia de Marius, Ares no tuvo control una vez que perdió la paciencia. Por favor, no me digas que deseas usarlo como rescate. El vampiro echó la cabeza hacia atrás en el poste y dejó escapar una carcajada. Ustedes tontos raquianos no saben nada de nosotros, ¿verdad? ¿Rescate? He sido capturado por el enemigo. No puedo devolver una sola gota de sangre por mi reina. Soy una vergüenza para mi reino. La reina no gastará ni un centavo por mí. Esperaría un asesino o 10 de mis rivales para ocultar esta humillación. Ares resopló esta vez, no tengo ningún interés en lo que esa bruja tenga para ofrecer. No, vampiro, lo que me dirás antes de que termine el día es el nombre de tu dios. ¿Quién es el que controla a Cainhurst? Mira, el vampiro le dio a Ares una mirada contundente. Sé que te llamé tonto antes. Eso fue solo para meterte debajo de tu piel. Es una técnica de contratortura. No pensé que fueras realmente un tonto. Una vez más, el hombre fue golpeado. No estaba sonriendo en burla. Su expresión era aburrida de aburrimiento. El acto enfureció a Ares aún más. Cainhurst no tiene dios, dijo Marius. Esto has discutido con nosotros innumerables veces. Entonces, ¿por qué preguntas? ¿Por qué no necesitas un dios? Marius presionó. Los soldados de Cainhurst no necesitan participar en el ritual de Falna. Y si no, ¿cómo puedes unirnos a los aventureros? Marius, gruñó Ares. ¿Te has vuelto loco? No me digas que estás empezando a creer en sus mentiras. La reina es la única que seguimos, respondió el vampiro. Somos su sangre vil. Beber en su sangre corrompida nos da fuerzas. Al ofrecerle sangre nos da más sangre para beber de ella. Toda nuestra forma de vida gira en torno a esto. No necesitamos dioses. Escupió a un lado con disgusto. ¿Es por eso que tomás a nuestros caídos? Marius exigió. Sí, el vampiro le devolvió la sonrisa. Ofrecer a nuestra reina. Mientras más sangre le otorguemos, más regresa a nosotros.
Ser bañado en sangre es el mayor compromiso que podemos hacer por nuestra reina. Por eso sé que ninguno de mis hermanos vendrá a salvarme. Le he fallado a la reina tan pronto como me volví incapaz de cumplir ese voto sagrado. Entonces supongo que eso te haría un Paleblor. Reflexionó Marius. Ares se volvió para mirar a Marius. El vampiro no miró a Marius con desprecio. Tenía el ceño fruncido pero sus ojos estaban llenos de confusión y curiosidad. ¿Dónde aprendiste esa palabra, muchacho? Su voz era baja y peligrosa. La reacción hizo que la frente de Marius se levantara. Asumí desde que se llaman sangre vil, y en función de la forma en que su estado social está determinado por la cantidad de sangre de mis hombres que cubre sus brazos, el término Paleblot se refería a uno de sus tipos intachable. ¿Me equivoco? ¿Dónde aprendiste esa palabra? El vampiro instó con más fuerza. Las ataduras de Mitiril comenzaron a rechinar por sus esfuerzos. Ellos sostendrán. Pero la publicación no lo haría. Sus acciones estaban poniendo nerviosos a los soldados. Contestaré si me dices lo que significa, dijo Marius claramente. El vampiro lo miró fijamente, contemplando si compartir esta información o no. Había sido abierto sobre el procedimiento de los ritos de Villeblor, pero dudaba sobre algo como esto. Marius tenía curiosidad por saber por qué. Paleblor, el vampiro habló tenso. Es la sangre de los dioses verdaderos. Los antiguos. Nuestra reina ha sido bendecida con ella a través de la herencia. Solo una gota. No es suficiente para tener su sangre en su color pálido, pero sí lo suficiente como para otorgarle su verdadera inmortalidad. Y como lo digerimos, obtenemos un fragmento de esta bendición, dándonos fuerza. Eso es Paleblor, el licor de las entidades celestiales. Ares se tensó. Su mano agarró la espada a su lado. Las cejas de Marius se fruncieron. El vampiro había terminado y esperaba que Marius cumpliera su promesa. No había nada que realmente atara a Marius aparte de su palabra. Pudo haber ignorado al hombre. Pero tenía curiosidad por otra cosa. Anoche, cuando fui a hablar ante tu reina, comenzó al recordar los acontecimientos. El chico en su compañía aparte del alto chambelán. Ella lo llamó Paleblor. ¿Qué? Era una palabra simple. Y sin embargo, tenía tanta gravedad que hizo que toda la habitación se ahogara. ¿Quién era este niño? El vampiro se entusiasmó y tiró de sus ataduras. El poste comenzó a crujir y doblarse por su fuerza inhumana. ¿Quién lleva el Paleblot para que la reina lo reconozca? ¿Qué es este niño? Dime, príncipe. Este extraño no tiene derecho. Ese es nuestro. Nosotros somos los que encontraremos Paleblot. Nosotros somos los que entregaremos Dile a nuestra reina. Dime para que pueda entregar su cabeza y convertirme en rey. Había estado tan concentrado en Marius que no vio a Ares. Y Marius había quedado tan sorprendido por el estado enloquecido del vampiro que no había notado antes de que fuera demasiado tarde. Ares desenvainó su espada y la derribó con todas sus fuerzas. La espada se hizo añicos pero había causado suficiente daño como para arrancar un trozo del cuello del vampiro. Su cabeza cayó inclinada, colgando de lo que quedaba de la columna vertebral y la carne. El vampiro se sacudió y se retorció, amordazado y ahogado. La sangre empapaba sus adornos. Nadie se movió ya que todos los ojos estaban fijos en su dios, Lord Ares. Marius jadeó. Ares arrojó a un lado su espada rota. Se quedó mirando el cadáver refrescante del vampiro. Sus ojos estaban endurecidos y ardiendo con una ira oculta. Esos bastardos. ¿Interfiriendo de nuevo? ¿Qué demonios está haciendo Urano? Mi señor. Marius lo intentó de nuevo. Marius, Ares giró bruscamente. No debes compartir lo que aprendiste aquí con nadie. Absolutamente nada sale de esta habitación. ¿Entiendes? Él no lo hizo. Pero no podía ir en contra de su dios cuando estaba siendo así. Él asintió. Nada sale de esta habitación, dijo Ares una vez más. Mata a estos hombres. Los soldados se tensaron e intercambiaron miradas. Todos volvieron a mirar a Marius, esperando su decisión. ¿Qué? Marius estaba conmocionado. Lord Ares, ¿qué estás? Nada sale de esta habitación, dijo por última vez. Era un tono con el que no se podía discutir. Sabiendo bien que se cumplirían sus órdenes, se despidió de la tienda. Mi príncipe, uno de los hombres habló en un tono de razonamiento. Se sentía enfermo. Estos eran buenos hombres. Hombres que seguían órdenes sin cuestionar. Hombres que dejaron sus hogares y familias para seguir los caprichos irrazonables de su dios belicista. Eran leales sin duda. No les ofreció una disculpa mientras cumplía sus órdenes. No podía darles una muerte honorable como todos los caballeros ansiaban.
Lo mejor que pudo hacer fue darles una muerte rápida. 0, 0, 0. Llegó la mañana, como siempre. Bella había estado contando los segundos hasta que su estómago gruñó. Esa fue su alarma, haciéndole saber que era hora de levantarse de la cama y comenzar el día. Y como si su estómago compartiera este conocimiento telepáticamente, su diosa murmuró mientras dormía y se dio vuelta. Por fin lo había soltado. Cómo quería desesperadamente gatear hasta el sofá y dormir. Pero el día comenzaba y tenía una obligación. Hoy fue otro día de entrenamiento con Aiz Wallenstein. Tenía que encontrarse con ella en lo alto de las murallas de la ciudad. Luchando contra el mareo y el negro en el rincón de su visión, salió de la cama y se dirigió al baño para prepararse. Su verdadera llamada de atención casi se estaba ahogando cuando dejó caer la cabeza en el cubo de agua y se quedó dormido. Minutos después estaba vestido con una camisa y pantalones lisos. Sus ojos se movieron de un lado a otro en la pequeña y creciente gama de atuendos escondidos en el armario. Estaba la chaqueta lisa con la que había comenzado como aventurero, el abrigo cropso que Welf había confeccionado, pero fue desgarrado por Lady María, y el abrigo de un noble de Cainhurst. El primero no ofreció absolutamente ninguna protección, el segundo proporcionó la mayor parte pero estaba plagado de agujeros, y el tercero. El tercero era lo más caro que tenía aparte de la espada de la misericordia. Probablemente nunca lo volvería a usar por miedo a mancharse una sola vez. No importaba si tenía una gran protección requerida para una noche de caza. Él eligió la sencilla chaqueta marrón. No lo había usado desde que encontró el abrigo Hunter. La nostalgia lo invadió cuando se lo puso. Diosa, gritó suavemente tan pronto como se ajustó la mochila y las herramientas. Tuvo que esconder la espada de la misericordia dentro de su mochila ya que el abrigo no era lo suficientemente largo. Voy ahora. Azagdai, murmuró ella. Él sonrió mientras la veía quedarse dormida. En silencio, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Se detuvo cuando llegó al exterior de la iglesia. El sonido de su siguiente paso fue apagado. Cuando miró, allí, justo debajo de su bota, había un par de sobres. Se inclinó para recogerlos y los examinó. El primero era blanco con hojas doradas a lo largo de los bordes. El sello contenía un arco y una flecha con una punta ardiente. Reconoció el símbolo pero no pudo recordar de dónde. El segundo lo reconoció sin problemas. Un sobre marrón con un sello encerado rojo de dos bestias de espaldas. El segundo había pertenecido a Cainhurst. Al instante, se retiró a la iglesia. Diosa, gritó tan pronto como regresó a la habitación subterránea. Llegó a la puerta y entró, hay un correo que encontré en la entrada. Su voz murió cuando sus ojos encontraron a su diosa. Estaba parada cerca de la cama, con el pelo suelto pero recién peinado. Estaba a punto de comenzar su día cuando él entró. Y allí, en sus manos, había estado agitando las arrugas de su vestido. Justo antes de que ella se lo pusiera. Ella estaba parada con solo sus bragas puestas. Sus ojos lo traicionaron mientras se abrían paso desde sus ojos, a sus labios, a la nuca, a su cuello y, finalmente, a su ronda. Oh, Bella, dijo con leve sorpresa. Estás de vuelta. Toda la sangre en su cuerpo se precipitó a su cabeza cuando esos ojos suyos encontraron lo que habían estado buscando. Fue una vista tan maravillosa. Era algo que siempre había querido ver desde que la conoció. Era algo que lo molestaba por la forma en que llevaba ese vestido. Y aquí estaba. El cumplimiento fue demasiado para su joven mente. Gritó como si fuera una doncella a la que acababan de espiar. Lo siento. Gritó y cerró la puerta de golpe. Un momento después, estaba de vuelta en la habitación. Belle estaba sentado en el suelo esperando el juicio de su diosa mientras ella se sentaba en el sofá leyendo las cartas que le entregaba. No importaba si ella lo había perdonado e incluso le había otorgado misericordia al dejarlo sentarse en el sofá. Supongo que ya es hora, comentó Estia cuando terminó de leer la primera carta. ¿Ya ha pasado un mes? ¿Qué es? Preguntó, demasiado nervioso y avergonzado para mirarla a los ojos. No solo estaba aterrorizado de lo que ella pensaría de él, la imagen había sido quemada en sus retinas. Si la miraba, todo lo que vería sería a ella sin su vestido. Otra reunión de los dioses, respondió claramente, ignorando su momento de angustia autoinfligida. Organizado por Apollo esta vez. Este es un giro interesante de las cosas. Bella, escucha esto. Esta vez, todos los dioses pueden traer con ellos a uno de sus hijos favoritos. Eso significa que podrás ir conmigo. Sintió que debería estar diciendo algo. Algo importante estaba gritando en el fondo de su mente. Pero no podía concentrarse en eso. La imagen de Estia todavía estaba en su mente.
En este momento estaba luchando por mantener la calma de su pequeño amigo de abajo. Mientras tanto, Estia abrió el otro sobre y leyó en voz baja. ¿Qué dice? Su voz chirriaba mientras estudiaba el suelo. Estia no respondió de inmediato. Solo podía suponer que estaba ocupada leyendo. Solo esa reina diciéndole a todos que está aquí, dijo después de un largo momento. Ella sonaba irritada. Además, a diferencia de la otra carta que se había colocado casualmente en el cojín del sofá, esta se había doblado cuidadosamente y se había colocado entre sus senos. Bella había notado el extraño hábito, pero al instante entró en frenesí al ver lo que había hecho. Bella, gritó ella. ¿Y si diosa? Dijo, sabiendo que este era el momento de la verdad. No me importa que lo hayas visto, dijo mientras cruzaba los brazos y las piernas. Vivimos juntos. Este tipo de cosas iban a suceder. Realmente, no me importa ya que eres tú. De hecho, me gustaría que fueras un poco más directo al respecto. Tienes razón, bajó aún más la cabeza. Debería haber llamado. Eso no es, comenzó, pero se detuvo. Sí, deberías haber llamado. Pero ese no es el punto. Lo que estoy tratando de decir es. Ella trató de encontrar una respuesta. Nada le venía a la mente. Terminó buscando en la habitación con los ojos como si estuviera escrita en alguna parte. Sus ojos terminaron fijándose en el pequeño alijo de su colección, pequeñas baratijas y sus novelas románticas favoritas. Cosas que había traído con ella desde que Festo la había echado. Algo se encendió cuando recordó un pasaje de su historia favorita, cómo hablar con las doncellas justas, asumir la responsabilidad. Ella soltó. Un nuevo rayo de inspiración la golpeó inmediatamente después. ¿Sí? Este podría ser el milagro que he estado esperando. ¿Eh? Él la miró con expresión aturdida y perdida. Bella, en momentos como este, todo lo que puedes hacer es ser un hombre y asumir la responsabilidad. Se puso de pie y colocó las manos en las caderas. Ahora has visto mis bazongas. Nadie, ya sea en el mundo mortal o en Tenkai, las ha visto nunca. ¿Cómo vas a responsabilizarte por esto? ¿Responsabilidad RR? Su voz era pequeña cuando su rostro comenzó a arder. Ella decidió ir más allá. ¿Te das cuenta de que ya no puedo casarme, verdad? Bien, Bella. Estoy esperando. Estaba frenético. Al igual que ella, buscó una respuesta en la habitación. Lamentablemente, no pudo encontrar nada. Se detuvo inclinando la cabeza y jugando con los dedos. Normalmente, comenzó mientras miraba sus manos. Un hombre se casaría con la chica con la que hizo eso. Que eso es lo que dice mi abuelo. Bebé, pero no puedo hacer eso. Eres mi diosa. ¿Qué tal una cena en su lugar? Por favor, déjame compensarte. Comprándote la cena. Un rayo la golpeó solo por el sonido de sus palabras. Una cita. Ella casi gritó. ¿Eh? Él parpadeó. Una cita. Repitió, alejándose del sofá para poder arrodillarse frente a él. Su rostro estaba peligrosamente cerca del suyo. Esta es una cita, ¿verdad? Contigo, Belle. Yo, supongo. Él se echó hacia atrás pero ella se presionó más cerca. Es lo menos que puedo hacer. Además, he tenido la intención de hacer esto por un tiempo. Desde, ya sabes, la última vez que prometí que te enfermaste. Era más como si ella se hubiera escapado de los celos por sus travesuras de 2 tiempos. Pero ella no lo admitiría ante él. Estaba radiante cuando se puso de pie de un salto y se arrojó a su armario. Ella ya estaba agarrando todo lo que necesitaría, todo lo que había planeado como había anticipado este día durante tanto tiempo. Esta noche, se volvió hacia él y habló con severidad. Encuéntrame en la plaza de la ciudad al atardecer. No llegues tarde. Metiendo todo en una bolsa, salió rápidamente de la habitación. ¿Eh? Belle permaneció de rodillas cuando el cambio de humor de su diosa lo dejó completamente confundido. 000. Cuando salió de la iglesia, su diosa ya no estaba a la vista. No tenía idea de a dónde se había escapado. Solo esperaba que lo que sea que estuviera planeando no la metiera en problemas. Fue todo lo que pudo hacer mientras se estiraba y comenzaba a correr por la mañana por la misma ruta que tomó ayer. Buenos días, Sir, dijo tan pronto como pasó junto a la Benevolent Mistress. Como de costumbre, la chica de cabello ceniciento estaba barriendo la entrada principal. Belle Jason Cranell. Él dejó de correr. No fue el único, ya que los aventureros y comerciantes en su camino a sus destinos diarios se detuvieron y volvieron la cabeza. Todas las criaturas vivientes en la calle reconocieron ese tono. Era el sonido de una mujer despreciada.
Algunos se quedaron para ver cómo se desarrollaba el drama, mientras que otros rápidamente continuaron con su negocio para no involucrarse en caso de que las cosas se vieran. Belle trotó hacia atrás hasta que estuvo justo enfrente de la cafetería. Levantó la vista para ver un Sir ceñudo, librado de su cálida sonrisa y reemplazado por ojos muertos. Le plantaron un puño en la cadera mientras apretaba la escoba. Jason. Fue todo lo que pidió. Está en problemas, señor. Ella ladró. Se sacudió donde estaba parado. Nunca había visto a Sir así. Ella estaba absolutamente enojada con él. Yo soy. Ella apoyó una mano en su mejilla y le dedicó una sonrisa. Esa sonrisa envió escalofríos por su columna vertebral. Tenía todo preparado para tu llegada. Les dije que vendrías y gastarías mucho. Incluso estaba dispuesto a ofrecerte algo especial al final. Pero no viniste. Al principio, su mente quedó en blanco. Pero entonces, como una bofetada en la cara, supo de qué estaba hablando. Con los acontecimientos de ayer, se había olvidado por completo de su promesa a Sir. Había dicho que aparecería en la Benevolent Mistress para cenar y pediría todo lo que había en el menú. Y yo puedo explicar. Soltó mientras lanzaba sus manos por miedo a que ella le arrojara esa escoba. No sabía cuán tentada estaba ella de golpearlo con eso. En cambio, con mucha calma, como si no hubiera hecho daño, ella habló en voz baja. Ven conmigo. Luego se volvió y entró en la cafetería. Ella no lo esperó. Ella esperaba que él la siguiera. Y así lo hizo. Su abuelo le había advertido sobre una mujer despreciada. Sus experiencias personales reforzaron esta afirmación. Un momento después estaban en las cocinas. Cuando dijo que todos los que trabajaban en la Benevolent Mistress eran mujeres, Sir no había estado bromeando. Incluso el personal culinario estaba lleno de mujeres y niñas jóvenes, cada una de las cuales era tan atractiva como las criadas del frente. Cuando vieron a Sir marchar con Bella a cuestas, desviaron la vista o lo miraron con lástima. Ella lo condujo a una montaña de desastre. ¿Qué es esto?, preguntó. La mayoría de los platos usados anoche, respondió ella con su sonrisa generalmente dulce que solía usar cada vez que le servía. Cuando nos estábamos acercando a la hora de cerrar, les dije que dejaran de limpiar porque pensé que no vendrías. Para compensarme, voy a hacer que limpies todos. Solo podía mirar con horror la pila de mugre que ocupaba todo el fregadero y el mostrador a un lado. La pila de platos, cuencos y tazas eran más altos que él. Fui secuestrado por la reina de Cainurst. Dio su excusa como si le salvara la vida. Ella se rió juguetonamente. Oh, Belle. Siempre cuentas las historias más sorprendentes. Pero, lo estaba. Las lágrimas comenzaron a crecer cuando ella no le creyó. Aiz Wallenstein puede responder por mí. Ella lo vio suceder. Ella se rió un poco más, ¿y ahora eres amiga del Kenki de Loki familia? ¡Guau, Belle! Eso es impresionante. Tan impresionante como cuando venciste a ese Silverback solo. Él olisqueó. Ella no creía esa historia. Pero sí mató al Silverback solo. Lo que no le dijo fue. Y supongo que luego me dirás que fuiste quien mató a todos los monstruos que escaparon durante Monsterpilia, puso sal en la herida. ¿Y salvó a la señorita Wallenstein cuando apareció ese criminal? Eres tan heroico, Belle. Ahora estaba a punto de llorar. Regresaré para ver cómo estás en una hora, dijo mientras se iba. No te relajes, Belle. El personal de la cocina me lo hará saber. Abrimos pronto, así que vamos a necesitar algunos de esos platos. Se quedó mirando la salida durante un rato. Sus ojos eventualmente se desviaron hacia la pila de suciedad y manchas de comida persistentes que se habían asentado durante la noche. Lo miró como si mágicamente desaparecieran si lo deseara lo suficiente. Por desgracia, no lo hicieron. Decidió que bien podría hacer feliz a Sir. Se arremangó y comenzó a ordenar las cosas que tenían que lavarse primero. Notó que la mayoría de las ollas y sartenes no estaban presentes, presumiblemente porque el personal de la cocina las necesitaría cuando la taberna se abriera como un café. De lo único que tenía que preocuparse era de las cosas que usaban los clientes. Quizás 20 minutos después alguien se acercó a su lado y se unió a la refriega. Miró y parpadeó sorprendido. La tuya es realmente una tarea peligrosa, dijo Liu León mientras agarraba lo que había lavado y comenzó a secarse. Puedo ofrecerte algo de ayuda. Casi se echó a llorar por la amabilidad. Gracias, Liu. No piense en ello, señor Cranel, dijo con claridad. Aunque podría estar en desacuerdo con la magnitud del castigo de Sir, creo que la culpa es completamente tuya y debes aprender a hacerte responsable de tu olvido. Él se estremeció ante sus palabras.
Era como si ella hubiera leído directamente a través de él. Sí, él no se olvide de visitar la beneficencia ama. Cuando la reina lo soltó, todavía era lo suficientemente temprano como para irse. Acababa de olvidarse de su obligación. ¿Sabes por qué debes hacer esto? Ella preguntó a continuación. Frunció el ceño pensativo mientras se lavaba, ¿por qué, Sir está enojado conmigo? Hice esa promesa solo para que ella no se enojara conmigo. Incluso tomé sus raciones matutinas. Y no aparecí como yo. Dijo que lo haría. Ella asintió con la cabeza, pero continuó. Hay eso. Pero no es por eso que Sir está molesto contigo. Se detuvo brevemente para mirarla. Estaba preocupada, respondió con calma mientras continuaba secándose. No eres capaz de romper promesas sin razón. Sir había estado esperando tu llegada todo el día y se puso frenético cuando llegó la noche. No lo admitirá. El castigo aquí no es por romper tu promesa. Esta es su forma de actuar. Volver a ti por asustarla. Ahora se sentía aún más culpable. Ni siquiera se había disculpado con ella. ¿Pero por qué estaría tan molesta por eso? Terminó preguntando. Solo soy otro cliente para ella. No me digas que hace esto con todos los que no la escuchan. ¿Es así como se limpian los platos? Liu, ¿tú también haces esto? Liu dejó de limpiarse para darle una mirada plana. El ruido en la cocina se detuvo cuando todos se detuvieron en sus deberes para darle una mirada plana. Sintió sus miradas como un peso añadido. El momento pasó y todos reanudaron lo que estaban haciendo. La tuya es realmente una tarea peligrosa, repitió. No tenía idea de lo que ella quería decir. Consideró que la conversación había terminado cuando volvió a trabajar. Empapó la mugre más espesa en el fregadero mientras fregaba a los demás antes de entregárselos a Liu para que se sequen y se apilen. Un trabajador de la cocina venía de vez en cuando para sacar una pila del mostrador para que la usaran. Cada vez que lo hacían, le daban a Belle la mirada más extraña. Liu, habló de repente. Ella lo miró de reojo. ¿Hay alguna manera de que pueda hablar con Eileen? Ella consideró la solicitud por un momento, no estoy segura si podré contactarla. Es bastante evasiva. ¿Qué es lo que quieres de ella? Su cabeza se inclinó levemente en depresión, entonces, está bien. Entiendo. Ni siquiera sé cuál es tu relación con ella y ya te he pedido tanto. Es solo que, realmente podría usar su consejo ahora mismo. ¿No tienes compañeros de equipo? Ella preguntó a continuación. Ese joven con el que estabas. Parecía capaz y dispuesto a escucharte. ¿Eres incapaz de contactarlo en este momento? Jura, quiero decir, Welf está ocupado siendo herrero, respondió con una expresión perpleja. Pero, es decir, él y yo no somos tan cercanos. Lo conocí antes y solo nos unimos esta vez por eso. Claro, ahora es parte de mi equipo pero, es solo, Eileen. Si hay alguien sé que puedo confiar, será ella. Me salvó la vida un par de veces e hice lo mejor que pude para ayudarla. Soy quien soy hoy gracias a ella. Simplemente, la extraño. Liu no dijo nada mientras trabajaba meticulosamente. Llegó a un punto en el que no tenía nada más que secar hasta que él terminó su siguiente lote. Pero ella no se apartó de su lado para perseguir una nueva tarea mientras tanto. Ella permaneció en su compañía mientras pensaba en silencio. Lo siento, señor Cranell, dijo eventualmente. No puedo prometer tal arreglo. Sin embargo, estoy familiarizado con su forma de pensar. Si estás dispuesto a compartir tus cargas conmigo, al menos puedo intentar ofrecerte un buen consejo. ¿En serio, Liu? Él la miró. Ella asintió simplemente. Volvió a su trabajo. No divulgó nada de inmediato. Necesitaba el momento para ordenar sus pensamientos. Yo, no creo que deba luchar contra los cazadores, admitió. ¿Y qué provocó esto? Ella preguntó. Su voz había sido tan plana como de costumbre, pero puede haber un poco de curiosidad. Él no lo sabría. No digo que lo que han hecho no está mal, el fuego le llegó a la voz, pero junto con eso había dudas. Al menos, no desde que aparecieron aquí. Lady Maria estaba detrás de Monsterpilia y no puedo perdonarla por eso. Y otros dos se aprovecharon de mi partidario para llegar a mí. No estoy seguro de si hay otros con ellos. Pero, lo hicieron para llegar a mí. Me preocupa que lastimen a mis amigos. Me preocupa que puedan involucrar a inocentes. ¿Qué pasaría si persiguen a mi diosa después? ¿Qué pasa si el plato que había estado secando se partió en dos por su agarre? Sus ojos permanecieron sin cambios mientras colocaba suavemente las piezas a un lado. ¿Estás diciendo que deberías entregarte a los cazadores? Ella dijo más de lo que preguntó. ¿Que si les das lo que quieren se irán pacíficamente?
No tuvo una respuesta para dar. Sus miedos son comprensibles, pero esa no es razón para vacilar, señor Cranel. Su voz era firme mientras lo miraba directamente. Él dejó de mirar para devolverle la mirada. Recuerda quién te dio esa arma. Hay un manto que no tiene honor. Nadie te lo agradecerá. Harás muchos enemigos en el camino. Pero es un deber que no se puede descartar. Si permites que estas bestias vaguen sin miedo, ¿quién estará allí para detenerlos? Lo dejaron tambaleándose por sus palabras. Tocaron un acorde con él. Nunca antes había sentido tanto fuego por ella. Era como si estuviera hablando con Eileen directamente. No pudo evitar preguntarse, ¿había estado hablando a través de la sabiduría de Eileen o por experiencia personal? Sus emociones estaban demasiado apegadas al tema. Tienes razón, dijo después de asentir. No puedo parar ahora. Un cazador debe cazar. Ya están demasiado lejos para ser razonados. Gracias, Liu. Me siento mucho mejor ahora. Ella asintió una vez al verlo de mejor humor. Volvieron a su horrible tarea. No se necesitaban más palabras entre ellos. Oh, wow, Belle, dijo Sir poco después de usar una sonrisa falsa. Belle no se daría cuenta. Liu lo hizo. También sabía que la chica de la taberna había estado escuchando a escondidas su conversación a la vuelta de la esquina. Hiciste mucho. Sinceramente, no esperaba que hicieras tanto en tan poco tiempo. Solo estaba haciendo lo que debía, ofreció, completamente ignorante de su comportamiento. Escucha, Sir, sobre anoche. No te preocupes por eso, ella se despidió. Solo te estaba tomando el pelo, ya sabes. En realidad no esperaba que limpiaras los platos. No es bueno ser tan agresivo. A las chicas les gustan los hombres con un poco de espina dorsal. Él le dedicó una sonrisa tensa llena de emociones en conflicto. Liu le dio a su amiga una mirada inexpresiva mientras él no podía ver. Ella sabía que Sir iba a limpiarlo sin importar qué. Ya sea como castigo o como un favor, ya que Anya y Sloe habían estado enfermas desde la noche anterior. Esto es para ti. Sir se adelantó y le entregó a Belle un bento cuidadosamente envuelto. Gracias por todo tu arduo trabajo. Puse algo extra allí solo para ti. No tenías que hacer eso, tartamudeó Belle y se sonrojó. En serio. Yo fui el culpable. Debería haber cumplido mi promesa. Y lamento haberte preocupado. ¿Te preocupas? Sir le puso una mano en la mejilla y le lanzó una mirada a Liu. ¿De qué estás hablando, Belle? No estaba preocupado. Sé que tenías tus razones para no presentarte a cenar. Eres más del tipo de cenar y correr. Se sacudió como si estuviera herido. Eres libre de irte, dijo a continuación. A menos que, ¿te gustaría quedarte y comer eso conmigo? No tienes nada más importante, ¿verdad? Casi se rindió. Había abierto la boca para protestar y aceptar su oferta. Sir fue quien recibió la mayor cantidad de propinas por una razón. Excepto que se le había ocurrido algo. Se puso rígido y palideció visiblemente. Espera. ¿Qué hora es? Soltó con la cabeza girando alrededor de la habitación. Uno de los cocineros sin nombre señaló el reloj en la pared para que lo rastreara. El tiempo lo hizo jadear y saltar unas pocas bocas en el aire. Oh no. Me tengo que ir. Pero yo. Su cabeza giró una vez más de Sir, a los platos, al reloj, y nuevamente varias veces. Estaba teniendo una especie de guerra interna consigo mismo sobre qué obligación asumir. Señor Cranel, suspiró Liu una vez que notó que a Sir le gustaba verlo retorcerse. Si tienes un lugar donde necesitas estar, entonces es mejor que te vayas. Puedo manejar el resto y estoy seguro de que Sir lo entenderá. No es así. Solo asegúrate de pasar de nuevo alguna vez. Sir sonrió alegremente. ¿Sí? Dijo y luego se volvió bruscamente hacia Liu. Gracias, Liu. Por todo. Te debo mucho. Toda la habitación se quedó sin aliento cuando el chico agarró sus manos y las tomó entre las suyas. Los chefs palidecieron de miedo, la sonrisa de Sir parecía asesina y los ojos de Liu se abrieron en estado de shock. Todo el tiempo, Belle no había notado sus reacciones mientras estaba perdido en su propio alivio. No hay necesidad, tartamudeó. Algo cálido se deslizó hasta su rostro y de repente le resultó difícil mirarlo directamente. Por favor, señor Cranel, no soy el tipo de persona con la que debería estar haciendo esto. ¿Pero por qué? Él parpadeó con esos grandes ojos suyos. Realmente lo digo en serio. El consejo que me diste me ayudó mucho. Realmente eres alguien en quien puedo confiar. ¿Este chico la escucha alguna vez? ¿O fue su ignorancia e ingenuidad una maldición traída sobre ella por los antiguos?
Ella juró, todo lo que dijo lo señaló en una dirección, pero terminó yendo a otro lado. Debería estar tomados de la mano con Sir. No ella. No piense en ello, señor Cranell, trató de recuperarse. Había recuperado el control de su voz otra vez, pero el ardor en sus mejillas no disminuía. Será mejor que te vayas antes de perder más tiempo. Confundirlo todo. Bien, bien, asintió y, afortunadamente, dejó caer sus manos. Recuperó el almuerzo en caja que Sir le dio, se giró y saludó mientras se retiraba. Adiós, Liu. Adiós, Sir. Hasta la próxima. Ninguna de las chicas le dio palabras de despedida. Liu estaba ocupada tratando de eliminar la sensación de su agarre en sus manos mientras Sir continuaba sonriendo. Alguien tosió, provocando que todos los demás miembros del personal regresen a su trabajo. Ustedes dos parecen cercanos, comentó Sir con su sonrisa habitual. No es lo que estás pensando, protestó Liu con firmeza. ¿Y qué estoy pensando exactamente? Ella probó con una inclinación de su cabeza. Entiendo tu interés en él y no tengo intención de interponerme en el camino, dijo de nuevo. Me gustaría animarlos a los dos. Sin embargo, ese chico ha sido un desafío últimamente. Sir tarareó mientras se golpeaba la barbilla con un dedo. La sonrisa cayó. Sus ojos estaban llenos de esperanza pero escépticos. Había dudas y miedo. Liu, no tienes sentimientos por Bella, ¿verdad? Ella no necesitaba considerar la pregunta. El señor Cranell es puramente un asociado que sigue la misma línea de trabajo que yo una vez. No quiero nada más que verlo triunfar donde había fallado. El ceño de Sir no cambió, eso no responde mi pregunta, Liu. El elfo le dio a su amiga una larga mirada. La sonrisa regresó, tienes razón. Solo estoy un poco celosa, supongo. Ustedes dos siempre están hablando y en términos tan amigables. Él pide su consejo. Y usted, Liu, deje que lo toque. Yo estaba un poco sorprendido por eso. ¿Recuerdas a la última persona que intentó tocarte? Sir. De todos modos, Finn y Tione de Loki familia están aquí. Me pidieron que pasara un mensaje de Simona y Leen. ¿Qué debo hacer? Liu frunció el ceño ante la incomodidad de encontrarse con ese hombre nuevamente y con su amiga, que lo usaba como una excusa para evitar su discusión previa. Sin embargo, estaba claro que Sir no estaba dispuesto a hablar más. No tuvo más remedio que escuchar lo que Finn tenía que decir. Diles que estaré con ellos en breve.